Bienvenidos. Hoy comenzamos una nueva edición de Hacia Lejano Oriente con la visita de Damián Blas Vives, dramaturgo, ensayista que ha trabajado en diferentes funciones ligadas a la cultura. Damián es actualmente director de la revista Seda, especializada en estudios asiáticos, y es miembro fundador del Club Argentino de Kamishibai, el teatro de papel japonés. Gracias a su trabajo vinculado a la cultura asiática, se ha transformado en uno de los grandes referentes en que lo hace en el conocimiento de la literatura japonesa. Por este motivo es que lo invitamos a nuestro programa para que nos hable de los orígenes de la literatura japonesa y su evolución, a través de los tiempos hasta llegar a la actualidad, a través de autores japoneses reconocidos en el mundo entero. Bueno, Paula Fernández debería estar acá con nosotros, ya que fue la quien tuvo la iniciativa a que contáramos con la presencia de Damián. Como está viajando, seguramente la verán en los próximos programas. No los entretengo más y los invito a ver esta nota. Vamos a hablar entonces de la historia de la narrativa. Por el tiempo que tenemos, si nos dedicamos a hablar de la poesía o del teatro, sería demasiado largo. Me parece que merecerían un programa especial cada uno. La literatura japonesa empieza en el siglo VIII, cuando todavía los diferentes reinos no tenían un lenguaje escrito propio. La primera obra se da con la primera unificación estatal, que es el estado de Yamato. Surge como un movimiento político, es una unificación de las diferentes mitologías regionales en un solo corpus que enraiza la casa imperial con la mitología japonesa, con los dioses. El primer libro es el Kojiki, está escrito en chino, está dividido en tres partes. La primera parte es una teogonía, en donde se explica cómo surge el archipiélago japonés, cómo surgen, cuál es el nacimiento de los dioses tutelares. Seguido al periodo de los dioses está el periodo de los héroes legendarios, que son los sucesores, los nietos de los primeros dioses, y termina con los primeros reyes, los primeros emperadores, que enraizan finalmente con la figura de la casa imperial. Esto se da en el siglo VIII. Para el siglo IX surge la primera pieza puramente literaria, también escrita en chino, que es el Taketori Monogatari, es el cuento del cortador de bambú. Es una obra muy pequeña, muy ligada a lo fantástico. Es la historia de una niña que es encontrada por un cortador de bambú, por un campesino, dentro de una vara de bambú muy pequeñita,
que se transforma en una joven hermosa, que es cortejada por todos los reyes. Finalmente se descubre que esta joven es una princesa venida de la luna, a expiar algún tipo de culpa. Cuando se cumple el periodo que ella tenía que estar acá, bajan una comitiva celestial de la luna a buscarla y queda un vacío en el ánima del emperador que no se puede llenar con nada. Es una historia muy bonita, es una historia tradicional y es la única que sobrevive, se supone, de varios cuentos tradicionales que fueron adaptados a piezas literarias. Eso como para empezar a hablar de literatura japonesa. Ahora, lo más interesante de la literatura japonesa surge a partir del siglo XI, cuando toda la cultura que Japón adquiere de China es asimilada y da lugar a la corte imperial Heian. El periodo Heian es un momento muy interesante, es un momento de refinamiento estético absoluto, y su literatura tiene una particularidad, que es que se inventa el silabario japonés. Es la primera vez que se escribe desde el lenguaje oral japonés, y que viene de la mano de las mujeres. La literatura en Japón, originariamente japonesa, surge de las damas de la corte. Se dan diferentes tipos de narración. Están los Nikki, que son los diarios de las damas de la corte. Hay el más importante de todos es el diario de la dama Sarashina. Después hay dos obras muy emblemáticas, una escrita por Seiyō Nagon, que es el libro de la almohada, y la que se considera la gran obra de la literatura japonesa. Incluso está considerada como la primera novela de la historia de la humanidad, que es el Genji Monogatari. El Genji Monogatari son 11 rollos que cuentan la historia del príncipe Genji. El príncipe Genji es un hijo bastardo del emperador que queda en un segundo plano del cortesanado y va ascendiendo poco a poco. La historia está estructurada a partir de las aventuras amorosas de este personaje, y es una obra marcada por una melancolía muy fuerte. Todo el espíritu de la corte Heian está marcado por una melancolía que luego, en épocas posteriores, va a ser vista con cierto desdén. La van a acusar de ser una literatura afeminada. Esto es porque la historia japonesa es una historia pendular. Eso es importante marcarlo. El esteticismo de la corte Heian es suplantado finalmente por un gobierno de corte militarista. El periodo Kamakura da lugar a una nueva estructura de gobierno, una nueva estructura política y una nueva estructura de pensamiento. Es cuando surgen los guerreros que vamos a terminar nombrando como samuráis. La literatura del periodo Kamakura deja el refinamiento, es una literatura mucho más masculina, es una literatura de guerra. La primera obra más emblemática del periodo es el Heike Monogatari, que relata las guerras Genpei, es decir, la lucha entre dos casas militares que es una guerra histórica y que es la que inaugura el periodo. Hay un cuento muy lindo que resume esa batalla
de Lafcadio Hearn en el libro Kaidan, Historias de fantasmas, que se llama Hoichi el desorejado. Sería interesante, por ejemplo, hay una adaptación cinematográfica de Masaki Kobayashi que resume muy bien el conflicto. Entran también en vigencia los Kaidan, que son cuentos de fantasmas. Se da una nueva literatura ensayística que tiene que ver con el nacimiento del Bushido. Hay un auge, retrocede el shintoísmo para dar lugar al budismo. El budismo zen en Japón está muy ligado a los gobiernos militarizados. Tiene mucho que ver con una forma de entrenamiento físico y mental más que con una religiosidad. Hay dos momentos más importantes de la literatura que es importante marcar, que son los periodos de transición entre épocas. Uno sería el fin de la era Edo, que es el fin de lo que se podría llamar falsamente, pero es una buena simplificación para hablar en pocos minutos, es el fin del feudalismo y el paso a la modernidad. Es la transición de la era Edo a la restauración Meiji. Este periodo feudal, militarizado, que se da en Japón, culmina con la casa Tokugawa en el poder. En los últimos años los Tokugawa tratan de generar un control de ciertas actividades como ser la prostitución y como ser las bellas artes, que en Japón dan lugar a los barrios de placer. El gobierno Tokugawa genera lo que hoy en día serían zonas rojas, con casas de geishas. O sea, cuando uno se imagina, tiene esa postal japonesa de la geisha, del teatro en las calles, de los pintores de estas mismas postales, estamos hablando del periodo Edo, estamos hablando del mundo flotante. Hasta hace muy pocos años era un periodo muy bastardeado a nivel literario, como que no había surgido nada importante. Esto es falso. Hay una literatura muy importante en el periodo. Está Ihara Saikaku, que es un notable pornógrafo. Tiene un libro que se llama El gran espejo del amor entre hombres, que analiza en diferentes cuentos la homosexualidad en el Japón feudal. Hay literatura popular que, si bien estuvo bastardeada en su momento, fue muy importante para dar lugar a los nuevos escritores modernos. Uno de los escritores es Ueda Kinadi, que escribió un clásico, escribió muchísimos libros, pero el más importante es el Ugetsu Monogatari. Es un libro de narraciones fantásticas, muy ligadas con el budismo, muy ligadas a las historias de fantasmas. Hay una adaptación fílmica también de Kenji Mizoguchi que se llama Ugetsu. Acá se estrenó como Cuentos de luna y de lluvia. Es una narración muy interesante. Está también Naga Sunshui, que hace la versión más importante o más conocida, por lo menos, de un hecho histórico muy famoso que fue los 47 Ronin. Es la historia de 47 samuráis leales de Ako que ante la muerte de su señor, a través de una maniobra política poco feliz, ellos se sacrifican, hacen justicia y se terminan suicidando. Está muy ligada, obviamente, toda esta literatura a la noción de nobleza que tiene que ver con el Bushido y que tiene que ver con esta casta militar. Cuando en 1864 el Comodoro Perry aparece con los llamados buques negros,
Es una avanzada norteamericana que aparece en Japón y solicita amablemente que Japón empiece a comerciar internacionalmente. Si no se abre el comercio, amenazan con bombardear las costas, obviamente. El gobierno Tokugawa se da cuenta de que se quedó en el tiempo y de que hay un mundo nuevo avasallante. Tratan de generar desde dentro del gobierno una puesta al día que termina superándolos y vuelve a poner al emperador en el primer plano político. La Casa Imperial lo que hace es generar comisiones, se abre obviamente el gobierno al resto del mundo, el comercio al resto del mundo, genera comisiones de millones de estudiantes y los manda a diferentes puntos en todo el globo, fundamentalmente para traer la cultura europea. Japón se moderniza en menos de 30 años, es un país europeo más, con todo el costo que esto significa. Esto genera en la literatura un movimiento, un cimbronazo muy importante. Entran de golpe todas las vanguardias europeas. Los dos autores más emblemáticos son Mori Ogai y Natsume Soseki. Son dos figuras que, si bien son contrapuestas, van a tener un final muy similar. Soseki es comisionado a Inglaterra, sufre mucho, padece esta especie de destierro y nunca está de acuerdo con la modernización de Japón. Soseki, a través de todas sus obras, plantea como una dislocación, una ruptura del alma japonesa que él intuye va a terminar en algo muy malo. Mori Ogai es comisionado a Alemania, es un optimista del nuevo mundo, es un sibarita, siempre va a serlo, va a estar cercano al ejército, va a estar cercano al emperador. Sin embargo, diferentes golpes que va a recibir en toda su vida van a hacer que cuando muera él quiera poner en su epitafio, quiera ser recordado como un hombre no cercano al gobierno, no cercano a la modernización, no cercano a las letras. Hay como un arrepentimiento. Yo creo que ese arrepentimiento y esa especie de fantasma que veía Soseki por su lado se terminan cumpliendo. Esa modernidad abrupta que llega a Japón va a terminar generando un nacionalismo muy fuerte y una campaña de apertura para ganar las tierras, o sea, de expansión militarizada, que va a terminar con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial obviamente son dos guerras, está la guerra europea y está la guerra del Pacífico. Esa modernidad exacerbada es la que los va a llevar a recibir las dos bombas atómicas. Este es el otro movimiento pendular, que sería el pasaje de la literatura moderna a la literatura contemporánea. Si la restauración Meiji tuvo tantísimos escritores que trajeron escuelas literarias de lo más novedosas, la posguerra va a generar una literatura del dolor que no va a tener parangón en el resto de la humanidad. Los narradores de posguerra, algunos todavía viven, uno muy importante es Kensaburo Oe, premio Nobel del 98 o del 94, van a marcar un antes y un después en la memoria de la humanidad. Es gente que vivió un infierno muy particular, o sea, la era atómica genera en Occidente un imaginario
para el imperio norteamericano, que da lugar a la mitad de los superhéroes que conocemos, por ejemplo. Es una nueva mitología ficcional donde una araña radioactiva pica a una persona y se transforma en un superhéroe. La era atómica para Japón no fue tan divertida. Sacó los fantasmas más terribles, o sea, hay narraciones de cómo la gente va perdiendo el pelo, va perdiendo los dientes, deformaciones, ríos de dolor, gente que en el epicentro del momento se desvanece en el aire, chicos que siendo irradiados toman agua y les estallan los órganos internos. Es una literatura muy terrible, muy potente, y es una literatura que por suerte empieza a ser conocida en el resto del planeta. Es un testimonio del horror que no debería soslayarse y marca el imaginario japonés muy profundamente. El imaginario japonés va a evolucionar de esta angustia y va a generar un nuevo escenario en donde yo creo que Japón termina ganando la guerra de las imaginaciones. Los adolescentes de las últimas generaciones están mucho más cercanos a el imaginario japonés, con la incertidumbre sobre un mañana, con un fin del mundo y un sinsentido muy marcado en las historietas, en los mangas, en las películas de animación. Decía, creo que las últimas generaciones están mucho más cercanas a este universo que al universo Disney, por ejemplo. Posteriormente a la literatura de posguerra, se da una nueva literatura en estos últimos años, por ahí más liviana, que tiene que ver con una generación que trata de olvidar el peso que significa ser japonés. Es una generación a la cuyo padre, digamos, es Haruki Murakami, que es un autor muy eficiente para lo que hace, si bien es denostado por casi toda la academia japonesa. Es un autor que sabe explotar cierta sensación de desasosiego o de extrañeza que vive el ciudadano moderno o posmoderno, y darle cierto condimento que pareciera ser típicamente japonés, pero que en realidad no lo es. Es lo que llamaríamos una japonería, es un engaño estético. Eso es interesante notar cuando uno profundiza en la literatura japonesa. Mis alumnos siempre se genera una discusión todos los años que tiene que ver con dos de las figuras más emblemáticas de la literatura, que son Yasunari Kawabata y Yukio Mishima. Yukio Mishima tiene una estética mucho más occidental para narrar. Kawabata es más reposado, tiene una narración paisajística casi erótica. Y hay un punto en donde el imaginario del lector piensa que esos paisajes, las geishas, los salones de té, son la quinta esencia de la literatura japonesa. Esto es ficticio.
Yasunari Kawabata es un excelente escritor japonés, pero es profundamente afrancesado. Yukio Mishima, si bien tiene una estética mucho más occidental, subyacentemente es profundamente japonés. Sus planteos son profundamente japoneses, su muerte, mal que le pese a muchos japoneses, a pesar, o sea, Yukio Mishima es profundamente japonés, a pesar de ser profundamente de derecha también, que es lo que le molesta a mucha gente. Pero bueno, son estas sutilezas las que hacen interesantes ahondar en la literatura japonesa. Excepcional nota sobre la cultura literaria de Japón. No sé a ustedes, pero a mí me emocionó mucho el relato. Es cierto que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, la bomba de Hiroshima desde la visión norteamericana. Pero escuchar a Damián, como cuenta los propios japoneses, cómo lo vivieron, es algo al menos desgarrador. Esperamos que les haya gustado recibir toda esta información. Lo invitaremos a Damián a venir una vez más para que siga dándonos más conocimientos sobre la literatura japonesa. Así que bueno, así termina el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos nuevamente a visitar nuestra página web www.asiatv.com.ar y dejarnos su opinión o sus comentarios en nuestro Facebook. Nos vemos en 7 días con una nueva edición de Asia, Lejano Oriente.